en la yugular externa. Se une a la yugular externa. Muy bien. Aquí está el famoso músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo es un músculo par, ¿no? Es decir, hay uno derecho, uno izquierdo. Es un músculo alargado, ¿correcto? Músculo par, alargado, ¿sí? ¿Correcto? Se inserta abajo, pues, en el esternón, en la clavícula, por eso se llama esternocleido, ¿no? Esternocleido. Se inserta en la cara anterior del manubrio esternal, en el tercio medial del borde posterior de la clavícula, cleido. Y finalmente arriba va hacia el proceso mastoides del hueso temporal, mastoideo. De ahí su nombre, esternocleidomastoideo. Algunos incluso le llaman esternocleido-occipito-mastoideo, pues creen que la mastoides pertenece al occipital, están profundamente equivocados, la mastoides pertenece al temporal. Pero sí puede que tenga algunas fibras proyectadas hacia el occipital, puede algunas veces, no siempre. Y por eso le llaman ECOM, esternocleido-occipito-mastoideo. Pero su nombre real es esternocleidomastoideo. Este músculo, como he dicho ahí, está orientado hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera. ¿Correcto? Muy bien, ¿qué funciones tiene? Miren, a este músculo analicémoslo por vectores. Por vectores. Si yo tomo como punto fijo el tórax y como punto móvil la cabeza, ¿correcto? Es decir, para analizar un músculo tengo que tomar un punto fijo y un punto móvil. O al revés, este lo fijo y este lo muevo. ¿Me dejo entender? Porque el músculo que mueva ambas partes es difícil, ¿no? Uno no anda moviéndose así, ¿no? Es difícil. Uno toma un punto fijo y luego un punto móvil. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, si tomo como punto fijo la parte inferior, entonces este músculo va a ejercer una fuerza que va así, en este sentido. Hacia abajo, hacia adelante, ¿correcto? Y hacia adentro. Una fuerza que la represento como un vector así. Y ya les he enseñado que los vectores ustedes los pueden descomponer, ¿verdad? Ustedes lo pueden descomponer. Su componente horizontal, que va hacia adelante y hacia adentro, y su componente vertical, que va obviamente hacia abajo, ¿verdad? Entonces este vector original desaparece, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué hará la componente horizontal? La componente horizontal hace girar la cabeza al lado opuesto al esternocleidomastoideo. ¿Me dejo entender? Es decir, el esternocleidomastoideo derecho hace que la cabeza gire hacia la izquierda. ¿Me dejo entender? Y viceversa. El esternocleidomastoideo izquierdo hace que mi cabeza mire a la derecha. ¿Estamos claros? O sea, realiza rotación, contralateral. Contralateral. Rotación contralateral de la cabeza. ¿Me dejo entender? Esa es la componente horizontal. Hace rotación contralateral de la cabeza. ¿Y la componente vertical qué hace? La componente vertical hace que yo incline mi cabeza, es decir, que yo junte mi oreja derecha al hombro del mismo lado, al mismo lado del esternocleidomastoideo. ¿Me dejo entender? Que yo incline mi cabeza, que haga lateralización o inclinación, pero hacia el mismo lado del esternocleidomastoideo. O sea, inclinación o lateralización homolateral, al mismo lado, eso significa. ¿Correcto? Por eso he puesto ahí las dos primeras funciones, rotación contralateral de la cabeza e inclinación o lateralización homolateral de la cabeza, es la función individual de un esternocleidomastoideo, cuando lo analizo a cada uno por separado. ¿Estoy siendo claro? Cada uno por separado. El esternocleidomastoideo derecho hace que mi cabeza mire a la izquierda, pero se incline a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Mi esternocleidomastoideo izquierdo hace que yo mire a la derecha, pero incline mi cabeza a la izquierda. ¿Está claro? Eso hace la acción individual de cada uno. Pero cuando actúan simultáneamente, cuando actúan agonistamente, decimos agonistamente, es decir, sinérgicamente, en conjunto los dos, ¿qué va a ocurrir? Cuando los dos esternocleidomastoideos se contraen, esta componente vertical se anula, estas componentes verticales se anulan, porque uno va a querer inclinar a la derecha, el otro va a querer inclinar hacia la izquierda, es como una palanca, un torque. ¿Me dejo entender? Como un torque.
dos fuerzas de igual módulo o igual magnitud a la misma distancia del eje de giro se anulan. Principio de momento de fuerza o torque, física de colegio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se anulan las dos fuerzas. Al anularse las dos fuerzas, solamente me quedan las componentes horizontales hacia adelante. Una va a querer girar la cabeza a la izquierda, la otra va a querer girar la cabeza a la derecha, pero como las dos apuntan en la misma dirección, los vectores se suman. Se suman. ¿Me dejo entender? Y al sumarse los dos vectores, ¿qué hace la cabeza? Se flexiona. Juntas el mentón al pecho. ¿Me dejo entender? Flexión. Entonces, los esternocleidomastoideos, cuando actúan simultáneamente, cuando actúan en conjunto, son los principales flexores de la cabeza. Son los principales flexores de la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Una pregunta curiosa. ¿Quién era el principal extensor? El que miraba el techo. Lo dijimos la clase pasada. ¿Quién es el principal extensor de la cabeza? El trapecio. Muy bien, que lo mencionamos la clase pasada. El trapecio. Ese es el que levanta hombros, los lleva hacia atrás, el que te para como un soldado, ¿no? Hombros hacia arriba y hacia atrás, saca pecho, como dicen a los soldados, ¿verdad? Hombros hacia arriba y la cabeza hacia arriba. El principal extensor es el trapecio. Los principales flexores son dos, los esternocleidomastoideos. ¿Correcto? ¿Quién inervaba el trapecio? ¿Se acuerdan? Un nervio craneal. ¿Cuál era? El nervio craneal número 11. El espinal accesorio. Fíjense que ese mismo nervio inerva también al esternocleidomastoideo. Esa es una de esas cosas, esas paradojas en la anatomía. El mismo nervio inerva a dos músculos que hacen la función absolutamente opuesta. Un mismo nervio inervando a dos músculos que son antagonistas entre sí, que se oponen uno al otro. Uno extiende, el otro flexiona, y sin embargo el mismo nervio inerva a los dos. Una de esas curiosidades, esas paradojas de la anatomía que nadie sabe explicar. ¿Estamos claros? Muy bien, entonces unas curiosidades que uno observa, ¿sí? Muy bien, entonces perfecto, así se analiza el esternocleidomastoideo. Muy bien, sus relaciones anatómicas, miren ustedes acá, por la cara lateral, este es un término para los que nunca han llevado anatomía. Cuando se habla de relaciones anatómicas, nos estamos refiriendo a qué cosa hay alrededor. ¿Me dejo entender? Cuando tú hablas de relaciones anatómicas de una vena, por ejemplo, allá te están preguntando, ¿qué hay por delante? ¿Qué hay por detrás? ¿Qué hay lateral? ¿Qué hay medial? ¿Qué hay superior? ¿Qué hay inferior? ¿Me dejo entender? Por ejemplo, a los chicos en el universitario, a ver, relaciones anatómicas, por ejemplo, de esta glándula. Allá, por delante está tal cosa, por detrás está tal cosa, por arriba está tal cosa, por abajo está, ¿no? ¿Me dejo entender? Me tiene que decir qué cosa hay alrededor. Adelante, atrás, lateral, medial, superior, inferior. ¿Me dejo entender? Eso significa relaciones anatómicas. Es decir, por ejemplo, uno de ustedes está sentado donde está. ¿Cuáles son tus relaciones anatómicas? Allá, a mi derecha está fulana, a mi izquierda está sultano, adelante hay otro mengano, y atrás hay otra persona. ¿Me dejo entender? Arriba el techo y abajo el piso. Eso significa, ubícate, ubicación, entre qué estructuras estás. Eso es relaciones anatómicas. ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces, igualito acá. El esternocleidomastoideo, relaciones anatómicas. Por su cara lateral, por su cara externa, vamos a ver el plexo cervical superficial, vamos a ver la vena yugular externa y el músculo platisma que lo cubría por delante. ¿Se acuerdan? Esos están por su cara externa. Por su cara interna, la vamos a ver en un momento, no se ve en esta imagen, pero veamos acá, el borde posterior, ¿se acuerdan? Por el borde posterior estaba el punto nervioso. ¿Se acuerdan? El punto nervioso, el punto Z, el punto de ER, por donde se emergen las 4 ramas del plexo cervical superficial. ¿Verdad? Ese es por su borde posterior, en el tercio medio específicamente. Y además, en el borde anterior, ¿quién se encontraba? La vena yugular comunicante, ¿no? Cuando está, porque es una vena inconstante, no siempre está presente. Ahora sí, por su cara interna, por su cara media, es decir, si yo saco al esternocleidomastoideo, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a encontrar? Todo lo que está ahí mencionado. Vamos a ver el plexo cervical profundo, que es la porción profunda del plexo cervical, ¿no? Vamos a ver el VAN, el paquete vásculo nervioso del cuello, el VAN del cuello, el componente vásculo nervioso más importante del cuello.
el van del cuello, que está constituido por 3 componentes como están escritos ahí. Esta es una pregunta básica. ¿Cuáles son los componentes del principal paquete vasculonervioso del cuello? La vena yugular interna, la arteria carótida común, o también llamada carótida primitiva, y entre ambos el 10º nervio craneal. El 10º nervio craneal, el llamado nervio vago. Vago, ¿correcto? Ellos forman el paquete vasculonervioso. Ahí está. ¿Ven? Ya se cortó, se levantó al esternocleidomastoideo, ¿lo ven? Se levantó y acá vemos, ¿ven? Lo primero que se ve acá es el plexo cervical profundo. O sea, miren, el plexo cervical es uno solo. Estos que salen hacia la superficie son el plexo cervical superficial. Y lo que vamos a ver acá es la porción profunda del plexo cervical, que es el plexo cervical profundo. Y acá está el van del cuello, ¿ven? Aquí aparece la vena más gruesa del cuello, la vena de mayor calibre en el cuello, la más voluminosa, la yugular interna. La yugular interna es la vena más gordita, la que más volumen de sangre conduce. ¿Estamos de acuerdo? Y como es una vena importante, pues debe estar cubierta, escondida, protegida por un músculo, por el esternocleidomastoideo. No puede estar a flor de piel esa vena. ¿Correcto? Es la vena más gruesa, de mayor calibre, la que más sangre conduce. La vena yugular interna. Luego, la arteria carótida común o carótida primitiva. Y entre ambos, un nervio. ¿Cuál es el nervio que baja entre los dos? El nervio vago, el 10º nervio craneal. ¿Correcto?